La apologética es una necesidad en la cultura hoy. Apologetics is necessary in today's culture. La iglesia que no entiende The church that does not understand cómo defender su fe how to defend their faith. es una iglesia que deja de ser relevante. It's a church that stops being relevant. Y parte de la reconstrucción And part of the reconstruction es saber qué es lo que hay que añadir, is knowing what we have to add. qué es lo que hay que cambiar, What do we have to change? qué es lo que hay que modificar. What do we have to modify? En toda reconstrucción In all reconstruction, hay cosas que se remodelan there are things that are remodeled, y hay cosas que hay que tumbar y hacerlas nuevas. and there are things that need to be toppled and rebuilt. Antes usábamos unos bombillos Before we used some bulbs, some light bulbs, que la luz era amarilla, that the light was yellow. el bombillo se fundía de nada. It would literally just fuse out like nothing. Y si seguimos usando esos bombillos, And if we keep using those light bulbs, estamos mal. we're not going anywhere good. Debemos de tener las luces LED We should have LED lights que son más brillantes, that are brighter, que duran más, that last longer. consumen menos. They consume less energy. Entonces, eso es parte del proceso de la restauración, de la reconstrucción. That's part of restoration and reconstruction. Y en el mundo espiritual And in the spiritual world, se ha visto con más claridad has been seen with more clarity en los últimos años in the last couple of years, el contraste the contrast entre aquellos que se reconstruyen between those who are rebuilt y aquellos que no se reconstruyen. and those who are not rebuilt. Salieron unos estudios y quisiera que la pantalla atrás esté reflejando mi PowerPoint lo más posible. Some studies ¿O en came los out. costados está? Ok, en los costados está. Hay un libro que se publicó recientemente que se llama La Gran Salida o Éxodo de la Iglesia. There's a book that was recently published that was called The Great Exodus of the Church. El estado actual del cristianismo en los Estados Unidos está bastante crítico. The state of Christianity in the United States is very critical. Este es el estudio más grande que se ha hecho This is the greatest study that has been done sobre este tema en la historia de la iglesia. upon this topic in the history of the church. Múltiples organizaciones se juntaron Multiple organizations came together, y esto es lo que han concluido. and this is what they've concluded. Aproximadamente 40 millones de adultos en los Estados Unidos Approximately 40 million adults in the United States que antes asistían a la iglesia hoy no asisten. were formerly churchgoers no longer attend. 40 millones 40 million que ya no están yendo a la iglesia y antes iban. who no longer attend church and used to. Por primera vez en 80 años, For the first time in 80 years, las encuestas de Gallup Gallup's polling, dicen que hay más adultos en los Estados Unidos que no asisten a la iglesia que los que asisten. there are more adults in the United States who are not churchgoers than are. Primera vez First time en 80 años. in 80 years. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1990, From World War II to the mid-90s, más del 70% de la población americana iba a la iglesia. more than 70% of the American population attended church. Sin embargo, en los últimos 25 años But still, in the last couple of years, 25 years, hemos perdido el 35%. church membership has declined 35%. En el 2019 In 2019, se abrieron 3,000 iglesias protestantes nuevas. approximately 3,000 Protestant churches were opened. Y ese mismo año se cerraron 4,500. And that same year, 4,500 closed. Estamos hablando pre-COVID. We're talking pre-COVID. Ni hablemos de lo que COVID hizo con las iglesias. Let's not even talk about what COVID did with the churches. Entre 1990 y el 2020, Between 1990 and 2020, la iglesia luterana perdió el 41% de sus miembros. the Evangelical Lutheran Church lost over 2 million members, 41%. Estamos hablando que en 30 años We're talking about in 30 years, fue reducida a la mitad was cut in half, el número de luteranos. the number of Lutherans. La iglesia presbiteriana perdió un 58%. The Presbyterian Church lost 58%. Y te digo algo sobre este asunto. And let me tell you something about this matter. Ahí en la iglesia presbiteriana hubo una reconstrucción, There in the Presbyterian Church, there was a reconstruction. pero los que reconstruyeron fue un desastre. But those who rebuilt it was a disaster. Y empezaron a aceptar cosas que nunca se deben aceptar. And they accepted things that should never be accepted. Y a celebrar lo que no se debe celebrar. And celebrate what shouldn't. Y perdieron más del casi el 60% de su membresía. They lost almost 60% of their membership. La iglesia United Church of Christ perdió el 52%. The United Church of Christ lost 52%.
La iglesia metodista perdió un 31%. The United Methodist Church lost 31%. La iglesia episcopal en todo el país está reducida a 1,5 millones de miembros. The Episcopal Church across the whole nation only has a little bit more than 1 million members left. Ya casi no existe. It almost doesn't exist. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? What are we seeing here? Las iglesias están menguando. The churches are diminishing. La iglesia bautista, la Convención Bautista del Sur, The Southern Baptist Convention ha perdido 2.5 millones de miembros desde el 2006. from 2006 has lost 2.5 million members. Nada más que entre el 20 y el 21 perdieron 410,000 miembros. Between 2020 and 2021, 410 alone, 1,000. ¿Y por qué? And why? Porque estas iglesias o no reconstruyen Because these churches, either they don't rebuild y comienzan a ser irrelevantes, and become irrelevant, o han reconstruido or they've rebuilt y ya no son iglesias. and they're no longer churches. Aparentan ser iglesias, They appear to be churches, pero ya no son. but they no longer are. Hay una sola excepción según este estudio. There's only one exception according to this study. La única excepción de una iglesia que no está decayendo The only exception of a church that's not declining es las iglesias pentecostales. are the Pentecostal churches. En los Estados Unidos, las iglesias pentecostales In the United States, Pentecostal churches del 1990 al 2000 from 1990 to 2020, mostraron crecimiento. they showed growth. La única. The only one. La denominación más grande pentecostal del mundo son las asambleas de Dios. The greatest denomination of Pentecostal churches are the Assemblies of O God sea, in la the más world. grande, la más numérica. The biggest in number. Y ellos han experimentado un crecimiento de 50% en ese periodo. They've experienced a 50% growth during that period. Entonces, por lo general, So in general, las denominaciones pentecostales han sido la excepción. Pentecostal denominations have been the exception. Y esto es, de ahí podíamos sacar todo un estudio From there itself, we could have its own study del por qué. of the why. Pero lo más importante But what's most important que podemos sacar de ahí that we can take from this es que cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, is that when we let ourselves be guided by the Holy Spirit, siempre vamos a ser relevantes. we're always going to be relevant. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, When we let ourselves be guided by the Holy Spirit, siempre vamos a ser we will relevantes. always be relevant. Porque el que sabe lo que la gente necesita es el Espíritu de Dios que escudriña los corazones. Because the Holy Spirit is what knows what people need, because He searches the heart. Uno de los más grandes retos que enfrenta la iglesia hoy es la relevancia. One of the greatest challenges facing churches today is relevance. ¿Qué cosa quiere decir relevante? What does relevant mean? Importante o It significativo. means important or significant. Para la iglesia eso significa For the church, it means saber acercarse al mundo, saber acercarse al mundo desde la óptica de lo que es importante y significativo para ellos. knowing how to approach the world from the perspective of what is important or significant to them. Proveer el alimento espiritual que el mundo necesita. Providing the spiritual nourishment the world needs. Es encontrar al necesitado en su punto de necesidad. It is meeting the needy at their point of need. Ser relevante es entender qué es lo que el mundo necesita hoy. Being relevant is knowing what the world needs today. Ahora, entendamos la importancia de la renovación. Now, let's understand the importance of renovation and reconstruction. Analógicamente, Analogically speaking, antes le dábamos martillo a la gente, before we would hammer the people, porque todo el mundo necesitaba un martillo para construir algo. because everyone needed a hammer to nail something down. Pero si hoy ya no necesitan el martillo But today, if they don't need the hammer, y le seguimos dando martillo, and we keep giving them a hammer, le estamos dando algo irrelevante. we're giving them something irrelevant. Es como repartir mapas en una iglesia de ciegos. It's like giving out maps to a church of blind people. Los mapas son buenísimos, Maps are great, útil, useful, pero si tú no lo puedes ver, but if you can't see it, es irrelevante. it's irrelevant. Y a veces los mensajes nuestros no cambian. And sometimes our messages don't change. No me malentienda. Don't misunderstand me. La verdad no cambia. The truth does not change. Y siempre se predica la verdad. We always should preach the truth. Pero la forma en que se predica la verdad But the way in which the truth is tiene preached que cambiar. needs to change. Tenemos que ser relevantes. We need to be relevant. Y una de las tareas más importantes de la iglesia hoy And one of the greatest tasks of the church today es conocer cuáles son las necesidades específicas is understand what are the specific needs de la cultura en la que estamos viviendo. of the culture in which we live.
¿Qué es lo que necesitan? What do they need? Específicamente, ¿qué es lo que necesitan? Specifically, what do they need? Porque ¿qué es lo que atrae al inconverso? Because what attracts the unbelievers? Que tú tengas algo que ellos necesitan. That you have something they need. Cuando se reparte comida, When you give out food, vienen they come porque la necesitan. because they need it. Cuando se da algo gratis, When you give something free out, vienen they come porque necesitan. because they need it. Ahí no hay misterio. There's no mystery Y there. si nosotros entendemos qué es lo que necesitan And if we understand what they need y preparamos nuestros alimentos espirituales a esa necesidad, and we prepare our spiritual meals to those needs, van a venir they're going to come y se van a quedar and they're going to stay porque van a estar recibiendo lo que necesitan. because they're going to receive what they need. Me encanta como el apóstol Pablo le dijo a los efesios: I love how Apostle Paul spoke to the Ephesians. mirad pues con diligencia cómo andéis, See that you walk diligently, no como necios, sino como sabios. not as fools but as wise. Hay dos maneras de andar: There's two ways to go about. como necio y como sabio. As a foolish person, as a wise person. Aplicándolo al tema, Applying it to the theme, el necio es el que no reconstruye, the foolish are those who don't rebuild. no ve la necesidad, They don't see the need. o reconstruye y lo que hace es cambia completamente su identidad. Or they rebuild and they totally change their identity. Ese es el necio. That's the foolish. El sabio ve la necesidad The wise, they see the need y ajusta, and they adjust. reconstruye They rebuild para seguir siendo relevante. to keep being relevant. Dice Pablo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Apostle Paul says, redeeming the time because the days are evil. Por tanto, no seáis insensatos, Therefore, do not be unwise, o sea, no seamos de esos necios, but let's not be those fools, sino seamos de los sabios, but let's be wise people. sino entendidos. But understand. ¿Pero entendidos de qué? Understanding what? ¿Entendidos de qué? Understanding what? De cuál sea la voluntad del Señor. What the will of the Lord is. Pero no te lo pierdas. But don't lose it. En ese contexto, In that context, es la voluntad del Señor para estos tiempos malos. it is the will of the Lord for these evil times. La persona sabia The wise people, es la que entiende cuál es la voluntad de Dios a wise person knows the will of God para los días malos en que estamos viviendo. for the evil days in which we're living. Tres ingredientes importantes aquí. 3 essential ingredients here. Conocimiento. Knowledge. Tenemos que entender los retos que tenemos por delante. We need to understand the challenges that lie ahead. Sabiduría. Wisdom. Saber cómo superar esos retos. Knowing how to overcome those challenges. Y no hacemos nada con tener el conocimiento y saber cómo enfrentarlo We don't do anything with knowing the challenge and knowing how to face it si no tenemos la voluntad de hacer algo. unless we have the willpower to do Ser it. intencionales en cuanto a nuestras prioridades. Being intentional about our priorities. La idea que quiero que se lleven en esta mañana The idea I want you to take home this morning es que uno de los retos más desafiantes que enfrenta la iglesia hoy is one of the most challenging things that the church faces today. es entender los tiempos en que vivimos Is understanding the times in which we live y saber cómo enfrentar and knowing how to confront y superar and overcome los obstáculos que enfrentamos en la cultura. the obstacles we face in culture. Si no lo hacemos, If we don't do it, perdemos el enfoque. we lose focus. Perdemos el enfoque. We lose focus. Los días son malos, yo no tengo que convencerle de eso. The days are evil. I don't have to convince you about that. La pregunta es ¿qué hacemos? The question is, what do we do? Tenemos que entender las características, We have to understand the characteristics, los retos the challenges, y tenemos que saber cómo responder. and we need to know how to respond. Quiero darle ahora I want to give you now un estudio que se ha hecho a study that's been done y unos datos muy and relevantes. some very important data, relevant data. Quiero poner que usted le ponga su dedo en el pulso I want you to put your finger on the pulse de la cultura hoy. of culture today. Hay 4 características There are 4 characteristics, importantes en nuestros tiempos important ones of our time, en la cultura in culture, que son un impedimento al evangelio. that are impediments to the gospel.